Video número 3. Soy el profesor Manuel Mujica, imparto los talleres de artes plásticas por parte de la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. En este video veremos la figura y el fondo. Según la RAE, la figura es la forma exterior de alguien o de algo, o la cosa representada pictórica o escultóricamente. En el dibujo, la figura es captada como el objeto principal y el fondo como el no objeto. Bien, aquí tenemos nuestro soporte en blanco. Al no existir figura, no existe fondo. Pero en este momento en el que yo estoy dibujando esta figura, automáticamente se genera el fondo. Esta es una figura simétrica. La RAE nos dice que la simetría es la correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. Si yo esta figura la parto por la mitad exacta, esta parte corresponde con esta otra. Por lo tanto, es simétrica. Vamos a suponer que este cuadrado es la cara de un cubo. En el momento en que yo desarrollo el cubo en el dibujo, como en este caso, esta figura deja de ser simétrica para convertirse en una figura asimétrica. Ahora voy a proceder a dibujar este objeto que, aunque asimétrico, tiene mucha de simetría. Comienzo trazando una línea, que es el eje de simetría, y después procedo a empezar los primeros trazos del objeto. Si quiero ir comprobando la simetría, debo de medir las distancias. La distancia debe ser la misma de un lado al centro que del otro al centro también. Hago el trazo inicial y noto que mi objeto tiene la misma distancia. Entonces está guardando lo que estoy buscando en este ejercicio, que es un objeto simétrico en su primera etapa. Comienzo a hacer algunos detalles, como la tapa, por ejemplo. Y bien, aquí a grosso modo tengo mi objeto simétrico. Ahora bien, comentaba en un inicio que este objeto es asimétrico, pero tiene mucho de simetría. De hecho, se puede construir de esa manera, de una manera simétrica. Aquí entra esa cuestión de asimetría. Al poner la boquilla por donde se vierte el líquido, nuestro objeto se hace asimétrico. Y también al poner la asa. Tenemos así pues nuestro objeto asimétrico. Y como pueden observar, esto le da un sentido a la cuestión del fondo. Vemos figura y fondo en su forma más básica.
Vamos a ver ahora el espacio negativo o espacio vacío, que es el que existe entre un hueco en algún objeto, como en este caso, esto que estoy dibujando en este instante es el espacio negativo, también llamado espacio vacío. Aquí, en lugar de estarme fijando en lo que es el objeto, me estoy fijando en el aire. Lo que estoy dibujando es el aire. Para llegar a la conclusión de este objeto, el espacio negativo es muy útil en muchas ocasiones para dibujar un objeto al que quizá no le hallamos la manera de meterlo en su cuestión de objeto. Entonces lo que hacemos es dibujar el espacio negativo, como en este caso. Ahora bien, recuerden que el dibujo, con cualquier otra cosa en la que se quiera aprender, es cuestión de práctica, de mucha práctica y mucha observación. Bien, pues tenemos aquí nuestro espacio vacío, nuestro espacio negativo, que en este punto nos ayudó a construir esta mano. Cuiden un tanto su línea y recuerden el video anterior que hablamos de la línea. Bueno, pues pueden remarcar algunas líneas para dar énfasis a algunas cosas. Incluso se puede sugerir una cierta sombra marcando o remarcando ciertas líneas. Finalmente, este ejercicio es para mostrar cuál es el espacio negativo o espacio vacío. Esta línea de aquí atrás yo la hago más sutil para dar esa sensación de lejanía o de que está atrás. Bien, espero que este ejercicio les haya servido. Practiquen el espacio vacío. Vamos a poner otro ejemplo en un momento más. Aquí nuestro modelo para el siguiente ejercicio. Pues bien, procedo para este ejercicio trazando un óvalo, después observando la ubicación de los clavos y haciendo los trazos de los 3 clavos, cuidando el ángulo en el que están. El más sencillo de trazar en este caso es el clavo del centro. Los clavos laterales tengo que irlos ajustando, ir ajustando el óvalo conforme a mi trazo con respecto a esos clavos. Hago el grosor de la boca de la taza y procedo a dibujar el cuerpo.
Tomemos en cuenta que este ejercicio trata del espacio vacío. Trazo la base también y el asa. Para lo cual observo y me es muy útil el espacio vacío que hay entre el asa también y la taza. Comienzo trazando las cabezas de los clavos, dándoles un cierto grosor o la perspectiva que tienen. Todo esto son cálculos mentales que voy haciendo respecto a mi observación. Borro algunas líneas que han sido líneas de apoyo y remarco algunas zonas. Hago algunos ajustes en el tamaño de la cabeza de clavo en este momento. Y bueno, voy ajustando el dibujo en general, remarcando las zonas que yo considero que se ven un tanto de sombra. En este momento el proceso es más de ajuste del dibujo y más de remarcar ciertas zonas con líneas un poco más intensas, ir borrando líneas sobrantes también. Tomo un lápiz más intenso y hago trazos más gruesos, más oscuros. Y bien, finalmente concluyo. Una vez que tenemos nuestro dibujo lineal, procedo a rellenar los espacios entre los clavos, que los tomo en este caso como espacios vacíos. También relleno la parte de la asa. Y bueno, en este caso los clavos me sirvieron para dar forma a la boca de la taza, el espacio que existe entre ellos. Y también existen un par de pequeños espacios fuera de la taza que estoy rellenando ahora, que también considero como espacios vacíos. Para este ejercicio trazamos una línea irregular desde la parte superior de la hoja hasta la parte inferior, mostrando una imagen como la que vemos a continuación. En este momento se puede apreciar la hoja dividida en dos y quizá alguna figura un tanto confusa. Agregamos algunos trazos a nuestra hoja dividida en dos y tenemos claramente un perfil, creando así nuestra figura y el fondo. A continuación, rellenamos el fondo con otro tono, haciendo así más destacada nuestra figura. Giramos nuestra hoja 180 grados y quitamos los rasgos que dan forma al rostro, para obtener una figura como esta. Finalmente, si esos rasgos los aplicamos ahora a lo que era el fondo se convierte en la figura y la figura en el fondo. Bueno, pues ahora, basándome en las imágenes anteriores, realizaré un dibujo, ciñéndome más aquí a dar una importancia vital a la figura, que a diferencia de las otras imágenes, había como un juego, un doble juego de fondo-figura. En este caso no. Trazo la línea inicial que va desde la parte superior hasta la parte inferior. Empiezo a dar algunos detalles en la figura como la nariz, la ceja, el ojo, remarcando para dar más intensidad a esa zona. A diferencia de la figura anterior, trazo aquí los labios. El labio superior le doy cierta sombra. Y como dije, pues sí, mi interés es
darle más énfasis aquí a la figura. Finalmente, trazo el cabello. Para este ejercicio dibujaremos este objeto en dos posiciones diferentes. Con la figura en esta posición, aquí, bueno, estoy haciendo dibujo y un ajuste, que esta es la postura, más bien la imagen más simple de este objeto. Es muy simétrico. Ya si queremos hacemos la comprobación de la simetría. Aquí ajustamos un poco algunas cosas. Y bueno, finalmente nuestro objeto nos va a quedar de esta manera. En su forma, diría yo, la más simple, la más sencilla. En nuestro segundo dibujo del mismo objeto, el objeto es el mismo, pero la forma ha cambiado radicalmente. Pues en este ejercicio voy a tomar el mismo objeto, como dije anteriormente, aunque ahora sí la forma es muy distinta. Entonces comienzo haciendo los primeros trazos, observando siempre el objeto y bueno, haciendo cálculos a grosso modo. Esta es mi manera de dibujar. Yo tengo mucho tiempo dibujando y pues he desarrollado esta manera. Para mí lo ideal es que cada quien tuviera su manera de dibujar, como de escribir, por ejemplo. Pues bien, continúo y tengo aquí ya la figura en su primera fase. Hago algunos ajustes. Y este espacio es muy engañoso, ese espacio es un espacio vacío. Ahí tomo el botón como referencia y luego hago el hueco. Esta es una línea también muy delicada que se logra más bien con la sombra. Y bueno, pues doy por concluido este dibujo, no sin antes agregar algunas líneas para dar énfasis a lugares con sombra. Agrego finalmente este último detalle. Y bueno, pues doy por concluido este dibujo. Finalmente, 3 ejemplos de figura y fondo. En este caso se ve claramente la figura y el fondo. En este otro, la figura y el fondo se confunden. En el siguiente tenemos un fondo preparado. Se aplica primero alguna textura al fondo para finalmente aplicar nuestro dibujo, como podemos ver en esta imagen. Por último, podemos tomar como fondo un papel impreso, un recibo, un periódico o algún otro papel con alguna impresión. Llegamos así al final de este video. Ojalá puedan practicarlo aquí visto y que les sea de utilidad. Chequen también los videos anteriores. Y les recuerdo el hashtag #elpoliescultura. Y para más información de los talleres, consulta www.ipn.mx/cultura. Hasta la próxima.